Muy buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga. Sean bienvenidos a la casa del Señor, donde venimos a glorificar a un Dios grande y poderoso, a un Dios que dice la Escritura que Él es inmutable, o sea, que no cambia. Los que cambiamos somos nosotros, pero Él es un Dios soberano que no cambia. Y a ese Dios que merece toda la gloria, a ese Dios que podemos alabarle, amén, que podemos glorificar su nombre, porque solo Él es bueno y solo Él es digno de toda adoración, gloria y honra. Y voy a suplicar que podamos leer en el Salmo 96 y podamos exaltar el nombre de nuestro Dios. Si usted tiene su Biblia y quiere acompañarme, Salmo 96 del versículo 1 en adelante, donde dice el título acá, un cántico de alabanza, donde podemos alabar, glorificar el nombre de nuestro Dios todopoderoso. Dice así: cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Oremos, hermanos. Padre eterno, te alabamos, Señor, porque solo tú eres grande, porque solo tú mereces la gloria y la honra. Señor, te alabamos porque tú, Señor, nos amas, porque tú, Señor, diste tu vida por cada uno de nosotros. Señor, te alabamos porque tus maravillas y tus misericordias, Señor, son nuevas cada mañana. Gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos, Señor, en este lugar, de poder glorificar, de poder exaltar tu nombre. Gracias, Señor, porque hay lugares donde no les permiten reunirse, y aquí tenemos esa libertad de poder glorificar y exaltar tu santo nombre. Gracias, Señor, por ser tan bueno. Gracias por todas las bendiciones que tú nos das. Señor, te pedimos que podamos, Señor, esta mañana glorificar, exaltar tu santo nombre, porque tú, Señor, mereces la gloria y la honra. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios. Tu nombre bendeciré, morar en tu gloria y esplendor, en tus maravillas meditaré, de tu gran poder proclamaré. De tu salvación diré y de tus bondades, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande, digno de alabar. Naciones te cantarán, tu misericordia alabarán. Cantaremos juntos del Salvador, que vino y del pecado nos libró. Tú llenas nuestras vidas, por siempre te alabaremos, porque eres más grande
de lo que imagino, y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande, oh, tú eres más grande de lo que imagino, y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande, digno de alabar. Porque eres más grande de lo que imagino, y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. ¿Por qué? Porque eres más grande de lo que imagino, y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande. Oh, tú eres grande, digno de alabar. Oh, tú eres grande, digno de alabar. Oh, tú eres grande, digno de alabar. Las cadenas de la muerte Él me quitó, y para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, y en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo
hace libre, es libre en verdad. Al que dijo hace libre, es libre en verdad. Al que dijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Él viene con poder, todo reino lo verá. Cadenas romperá, todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Abrid las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor, el Dios de salvación vino a darnos libertad. Oh, ¿quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor? ¿Quién
como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el león. Todos se postrarán ante ti. Gloria a Dios. Él es el Cordero, Él es Dios fuerte. Si usted lo cree, dele un fuerte aplauso, pero así con ganas, porque Él es el único digno de toda alabanza y podemos adorarle y exaltar su santo nombre. El día de ayer se celebró acá los ¿cuántos? 250 años de independencia. Y como cristianos, nosotros debemos de darle gracias a Dios también, porque estamos en este país. Y por las bendiciones que hemos recibido aquí, y por las oportunidades que este país ha permitido que tengamos. Aunque nuestra ciudadanía sabemos que no es en la tierra, sino en los cielos. Somos ciudadanos del reino. Pero como cristianos, amén, denle un fuerte aplauso al Señor. Nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, está allá en los cielos. Y un día vamos a estar en la presencia de Dios, alabándole y adorándole. Pero como cristianos, hermanos, debemos ser agradecidos también, porque Dios nos ha permitido que estemos aquí, porque Dios es el único que ha permitido que estemos en este lugar, y Él ha permitido que a través de este país nosotros recibamos muchas bendiciones y oportunidades acá. Así que esta mañana vamos a orar por esta nación. Vamos a orar porque Dios dé sabiduría a los líderes, dé sabiduría a las autoridades como lo manda la Biblia. Vamos a orar también por Orange, por New Jersey, por toda esta nación. Porque aquí nos permite que podamos nosotros también reunirnos como iglesia y proclamar el Evangelio. Y que nosotros como iglesia podamos ser luz en medio de esta nación, podamos ser luz y podamos brillar, como dijo Jesús. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, y a nosotros nos dijo: vosotros sois la luz del mundo. Y que como iglesia en medio de este país podamos brillar nosotros y podamos orar por esta nación, por sus autoridades, por New Jersey, por Orange y por todo este país. Así que como nos manda las escrituras ahí en Timoteo, que oremos por las autoridades. Vamos a orar. Incline su rostro y unámonos en oración. Eterno y soberano Dios, te alabamos y te damos las gracias, Señor, porque tú nos has permitido estar en este país. Estamos acá por tu gracia, por tu misericordia. Gracias por las oportunidades que tú nos has dado acá. Gracias, Señor, porque nos has bendecido. Y así nosotros tenemos que bendecir a otros. Así como tú nos has dado de una manera sobreabundante, podamos también nosotros bendecir a otros
y ser luz y ayudar. Gracias porque nos das la oportunidad de poder proclamar tu palabra en libertad, porque solo en ti hay libertad. Gracias porque en ti nosotros tenemos libertad de expresión. Y que, Señor, esa libertad la ocupemos para expandir tu palabra, para que proclamemos tu evangelio, para que lo llevemos a aquellos que no te conocen. Oramos por aquellos familiares nuestros que no te conocen, que un día, Señor, puedan ver la luz en ti. Ten misericordia de ellos como la tuviste por nosotros. Oramos, Señor, por las autoridades de esta nación, que tú les des sabiduría para que sepan gobernar conforme a tu voluntad. Bendice el estado de New Jersey, Señor, donde tú nos has permitido estar, y aquellos lugares donde nosotros podamos estar. Bendícelo. Bendice esta ciudad de Orange, donde, Señor, estamos como iglesia. Que podamos ser luz acá y que podamos ser de bendición a nuestro alrededor, que podamos proclamar tu palabra con libertad y con la autoridad que tú nos has dado. Bendice, Señor, esta iglesia, bendice nuestras vidas y gracias por lo bueno que tú has sido. Gracias por esos 250 años de independencia que este país celebra. Nosotros también nos unimos a ellos y celebramos la libertad que tenemos en ti, porque tú nos liberaste un día del pecado. Señor, te alabamos, honramos tu nombre y te adoramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga. Hoy los niños pueden quedarse acá, es un culto familiar, solo van a subir los niños de 1 a 3 años, los demás pueden quedarse acá. Hermanos, Dios les bendiga, continuamos adorando a nuestro Dios. Mira las flores en plena belleza. Ellas me recuerdan todas tus promesas. No tengo por qué preocupar, sé que tú proveerás todo lo que yo necesito. Mi Dios lo tiene. Mi Dios lo tiene, nunca fallará, sé que proveerá. Mi Dios lo tiene, mi Dios lo tiene. Mi Dios lo tiene. Mira, nada les falta. Ellas no temen a lo que vendrá. Más que suficiente eres Dios, tu amor me bastará. Todo lo que yo necesito, mi Dios lo tiene, mi Dios lo tiene, nunca fallará, sé que proveerá. Mi Dios lo tiene, mi Dios lo tiene. Oh, mi Dios lo tiene. Busca el reino y sus tesoros, y lo demás será añadido. Lo que me falta, sé que el Señor proveerá. Sus manos no están vacías, sus bendiciones
bendiciones no se acaban, sigo creyendo. Sé que el Señor proveerá todo lo que yo necesito. Mi Dios lo tiene, mi Dios lo tiene, nunca fallará. Sé que proveerá, mi Dios lo tiene, mi Dios busca el reino y sus tesoros, y lo demás será añadido. Lo que me falta, sé que el Señor proveerá. Sus manos no están vacías, sus bendiciones no se acaban, sigo creyendo. Sé que el Señor proveerá. Oh, busca el reino y sus tesoros, y lo demás será añadido. Lo que me falta, sé que el Señor proveerá. Sus manos no están vacías, sus bendiciones no se acaban, sigo creyendo. Sé que el Señor proveerá, sé que el Señor proveerá, sé que el Señor proveerá, sé que el Señor proveerá. Oremos, iglesia. Padre, te damos gracias, Señor, por tus bendiciones, Señor, en nuestras vidas, por tu fidelidad, que nunca ha fallado, Señor, y nunca fallarás. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que tú nos permites escuchar, Señor, cada vez que nos reunimos aquí, Señor, para aprender, para escuchar. Señor, ayúdanos no solamente a oír con nuestros oídos, Señor, sino a oír con nuestros corazones también, Señor. Señor, si hay algo en nosotros que no está bien, Señor, haznos saber con tu palabra, Señor. Sabemos que tú eres amoroso y que tú quieres lo mejor para cada uno de nosotros, Señor. Nuestras vidas están en tus manos, Señor, y podemos estar seguros, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Bendice tu iglesia, Señor, como lo estás haciendo, Señor, y háblanos, Señor, por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Pueden sentarse. Como la mayoría sabemos, hemos estado escuchando mensajes a través de la primera carta del apóstol Pedro. Cuando escuchamos de Pedro, muchos podemos pensar de Pedro de muchas maneras. Y la verdad es que cuando comenzó Pedro a caminar con Jesús, no era el mismo Pedro que ahora está escribiendo a la iglesia. Pedro aprendió a caminar con Jesús, aprendió a tener fe, muchas veces dudó, en medio de la tempestad se estaba ahogando porque quiso caminar como Jesús estaba caminando sobre el mar. Y Jesús le dijo, hombre de poca fe. Y Pedro fue aprendiendo del maestro, fue aprendiendo de Jesús. Y
Pedro dio una declaración muy importante que lo encontramos en Mateo capítulo 16, donde él le dice al Señor: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero después de esa declaración, Jesús declaró que le era necesario sufrir y padecer a manos de los ancianos de Israel y morir en la cruz. Y Pedro inmediatamente le dice al Señor: Señor, que no te acontezca esto. No permitas que esto suceda en tu vida. Y Jesús le dio una reprensión y le dijo: apártate de mí, Satanás, porque no piensas como Dios, sino como los hombres. Porque Pedro no entendía el propósito en el que Jesús vino a sufrir y a morir por nuestros pecados. Y ahora vemos en esta carta, hablándole a la iglesia que está en medio del sufrimiento. Y ahora Pedro entiende que el sufrimiento que los cristianos estaban pasando en esa época, que él mismo también estaba pasando, ahora era un sufrimiento conforme a la voluntad de Dios y tenía propósito en los planes perfectos del Señor. Me gustaría que abramos nuestras Biblias en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 al 19, y vamos a escuchar las palabras que Pedro le habla a la iglesia para alentarlos a ellos. Dice la palabra del Señor en el versículo 12 al 19. Primera de Pedro, capítulo 4, 12 al 19. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Que de ninguna manera sufra alguien de ustedes como asesino o ladrón o malhechor o por entrometido. Pero si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Es interesante que el apóstol Pedro ha venido alentando a la iglesia en esa época. Recordemos que ellos estaban sufriendo por persecución. Y lo que le dice Pedro en el versículo 12 es que no se deben de extrañar por la prueba de fuego que ellos estaban pasando. Pedro ya había utilizado el término de prueba de fuego en el capítulo 1, del versículo 6 al 7. Les dice: no se sorprendan del fuego, porque este fuego está purificando su fe, de cierta manera, en esas palabras. Dijo Pedro: en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulte en alabanza y gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Las dificultades que el pueblo estaba pasando era persecución, insulto, burla, ¿verdad? Porque el cristianismo en esa época no era algo famoso para la sociedad, sino que toda la persona, todos los cristianos eran insultados por llevar el nombre de Cristo. Y Pedro les escribe y les dice a ellos: miren, no se extrañen por esta prueba de fuego que ustedes están pasando. Nosotros nos extrañamos por algunas cosas que suceden, ¿verdad? Pero el extrañarse por pruebas que estamos sucediendo como cristianos, nosotros tenemos que estar conscientes que como cristianos vamos a pasar pruebas.
como cristianos vamos a padecer a veces injustamente. Y Pedro no quiere que los cristianos en esa época se sorprendan y digan, pero ¿cómo es esto? Yo vine buscando al Señor y yo pensaba que no iba a ser así. Pedro les dice, ustedes no deben de extrañarse. No deben de extrañarse, porque esta es una prueba de fuego para ustedes. Jesús les habló a los discípulos y les dijo, ustedes van a ser perseguidos por causa de mi nombre. Jesús les dijo a los discípulos, ustedes van a ser encarcelados por causa de mi nombre. Ustedes van a ser llevados ante gobernantes por causa de mi nombre. Pero Jesús les dijo, no teman al que mata el cuerpo. Teman al que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Jesús les advirtió, no para que ellos se llenaran de miedo, sino para que cuando viniera, entonces ellos entendieran que Jesús ya se los había dicho. Por esa manera es que Pedro les está diciendo a los cristianos, no se extrañen por lo que ustedes están pasando. Es necesario. En el capítulo 1, versículos 6 y 7 dice, si es necesario que nosotros pasemos por prueba, tenemos que pasar por prueba. Según Dios vea considerable para cada uno de nosotros. La Biblia dice que Dios no pone una carga sobre nosotros que nosotros no la podamos sobrellevar, ¿verdad? En Juan 15, 18 Jesús les dijo a los discípulos, si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Contra los cristianos en esa época había un odio fuerte. Tal vez en este momento que Pedro está escribiendo la carta no se había arreciado. No estaba tan fuerte porque años más tarde comenzaron a agarrar a los cristianos, los echaban en el Coliseo romano a morir porque los leones se los comían, los quemaban y pasaron cierto sufrimiento. Pero Jesús les dijo, el mundo, si ustedes fueran del mundo, entonces el mundo los amaría. Pero nosotros entendemos, hermanos amados, que nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Jesús les dijo al Padre en su oración, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que te pido que los guardes del mundo. Nosotros estamos en este mundo, pero sabemos que no somos de este mundo. Pedro ya lo había dicho que nosotros somos extranjeros, estamos de pasadita. Así que no tenemos que amar las cosas de este mundo. Si tenemos alguna pertenencia o algo y lo otro, bueno, saludémoslo porque no son eternas. Un día vamos a estar en la eternidad con el Señor para siempre. Pero cuando hablamos, hermano, cuando nosotros nos ponemos a pensar, cuando Jesús les dice a los discípulos, ustedes van a sufrir por causa mía, ¿por qué los discípulos no decidieron y dijeron, bueno, no sabíamos esta parte, Señor? Así que esto como el sufrimiento, esto como que no me parece. Yo pensaba que las cosas eran diferentes, mejor me voy para atrás. ¿Por qué los discípulos no decidieron irse y decir, Señor, entonces mejor no queremos servirte, mejor no queremos seguirte? Bueno, Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Porque Jesús les dijo, si ustedes se quieren ir también, como la gente, cuando escucharon la palabra que era dura y no la podían soportar las personas, entonces Jesús les dijo, si ustedes se quieren ir también, váyanse con ellos. Pero Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde iremos si sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Que solo en ti hay palabras de vida eterna. Pero no me gustaría que malentendamos y digamos, bueno, venir al cristianismo es de cosas malas y entonces mejor no. Bueno, ustedes, los que nosotros hemos creído en Cristo Jesús, somos testigos de que nuestras vidas no son las mismas desde que conocimos al Señor. No meramente tiene que ser que todo va a ser malo, ven a Cristo y todo te va a ir mal. No, eso no es correcto. Hay testimonio en nuestras vidas. Nosotros nos estamos reuniendo con los caballeros los últimos jueves de cada mes. Hermano, qué maravillosos son esos estudios porque ahí tenemos confianza y uno da su testimonio y
Otros dicen, yo salí de mi familia que eran alcohólicos y una mala vida y esto y lo otro. Nuestra vida, cuando conocimos a Cristo, nuestras vidas han cambiado para bien. La Biblia dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero en Cristo tenemos vida y vida en abundancia. Así que venir al cristianismo no es, ven al cristianismo y te va a ir mal, no. Nosotros gozamos de bendiciones, gozamos del favor del Señor. Hay testimonios de matrimonios que estaban por destruirse y al venir a Cristo, el matrimonio fue restaurado. Los hijos crecieron en un matrimonio cristiano. Yo vine al cristianismo por muchas razones, pero una de ellas era por la necesidad de que Dios guardara mi matrimonio, porque nosotros estábamos al borde de tú para allá y yo para acá. Pero yo dije, bueno, el único que aquí nos puede ayudar es el Señor, y nos rendimos a Él y nuestras vidas cambiaron. Que pasamos por problemas, que pasamos por dificultades, sí pasamos por dificultades, pero ahora tenemos a Cristo Jesús en nuestros corazones y Él nos da la fuerza, nos ayuda a caminar. Por eso es muy importante, iglesia, que nosotros tengamos un buen conocimiento de lo que es el cristianismo y el sufrimiento del cristiano. No es que ven a Cristo y todo te va a salir mal, ya lo dije, ¿verdad? Pero no es eso. Tampoco es ven a Cristo y todo te va a salir bien, como la falsa religión que dice pare de sufrir, ¿verdad? Que por ahí conozco a alguna hermana que salió de ahí, gloria a Dios, que salió de esa doctrina, porque no significa ven a Cristo y vas a parar de sufrir. Tenemos que tener un conocimiento correcto, y me gusta algo que dice el pastor Juan Sánchez. Dice, si no tenemos una teología o conocimiento del sufrimiento cristiano basada en toda la Biblia, seremos sorprendidos cuando suframos. En esos momentos de sufrimiento seguramente te harás las preguntas equivocadas o darás la respuesta errónea. Es muy importante que nosotros tengamos un conocimiento correcto acerca del sufrimiento cristiano. Y Pedro les está diciendo a la iglesia, no se extrañen por lo que ustedes están padeciendo. No lo tomen como algo extraño, porque esto es parte del propósito de Dios. Esto es parte del plan del Señor. Y como necesitamos tener un conocimiento claro del sufrimiento bíblico, como ya les mencioné, Jesús les dijo a los discípulos, ustedes van a ser perseguidos, el mundo los va a odiar porque ustedes no son de este mundo. Jesús dijo, si a mí me odiaron, a ustedes también los van a aborrecer. Entonces, nosotros necesitamos entender también ¿qué no es correcto cuando pasamos por prueba? Y yo esto lo quiero decir con mucho respeto para ustedes, y sé que tengo mucha responsabilidad de predicarles la palabra del Señor. Pero hay una falsa teología, un falso conocimiento con respecto al sufrimiento o las pruebas, y es que muchas personas dicen, bueno, o te pueden decir muchas personas, cuando tú estás pasando por prueba, te pueden decir, hermano, no te preocupes porque así como grande es tu prueba, así grande viene la bendición. Y no meramente es correcto en cierto sentido. Porque sí entendemos que pasamos por prueba y nuestra bendición más grande es la eternidad, ¿verdad? En cierto sentido eso es verdad, que nosotros pasamos por prueba y que tenemos algo grande, pero lo tenemos seguro en el cielo, ¿verdad? Pero cuando no es correcto, cuando nosotros venimos y alguien nos dice, hermano, si estás pasando por una gran prueba, no te preocupes porque ya el Señor te va a venir una gran bendición. ¿Qué pasa con este conocimiento que no es correcto, que no es bíblico? Más bien Pablo le dijo a Timoteo, el que quiere vivir piadosamente va a sufrir en este mundo. Mire que Pablo no le está diciendo a Timoteo, Timoteo, no te preocupes por el sufrimiento que estás pasando, porque te viene algo grande. Esto no quiere decir que Dios no nos bendice, Dios nos bendice, hermano. Pero tampoco tenemos que tener una expectativa a nuestro propio deseo, ¿verdad? Porque cuando leemos estos pasajes que Pedro les está diciendo, amados, no se sorprendan del fuego de la prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña estuviese
aconteciendo. La prueba, el sufrimiento en nosotros los cristianos tiene propósito en el plan de Dios. Muchas veces nosotros no pedimos qué tipo de prueba vamos a pasar, ¿verdad? Bueno, Señor, yo sé que vamos a pasar prueba y yo te pido pasar por la prueba de, qué sé yo, escasez de dinero, pero por enfermedad no quiero pasar. No, nosotros no escogemos la prueba. Dios las permite conforme a su plan perfecto. Conforme a su plan perfecto. Y uno de los propósitos del plan de Dios, en medio de nuestro sufrimiento, en medio de la prueba, es que aprendamos a confiar en Él y a obedecerle a Él. ¿Qué le parece? Si no pasamos por prueba, por sufrimiento, entonces no vamos a aprender a confiar en el Señor. No vamos a aprender a mostrarle obediencia. ¿Cómo voy a mostrarle obediencia al Señor yo si no soy probado? Y el sufrimiento es una prueba que viene hacia nuestras vidas. Miren, esto es importante porque el escritor de Hebreo en el capítulo 5, versículo 8, habla que Jesús, el Hijo de Dios, el único ser humano perfecto, santo, que habitó sobre la tierra, tuvo que aprender la obediencia por medio del sufrimiento. ¿Qué le parece? Hebreo capítulo 5, versículo 8 dice, aunque era hijo, hablando de Jesús, aprendió obediencia por lo que padeció. Si el padecimiento de Jesús fue con el propósito de que Él aprendiera a ser obediente al Padre, cuanto más a nosotros. Y esto no quiere decir que Jesús era desobediente, sino que estando en la condición de hombre, Él aprendió la obediencia al Padre por medio del sufrimiento. Entonces también nuestro sufrimiento, las pruebas que nosotros pasamos, es para que resulte en obediencia al Señor. Es para que nosotros mostremos nuestra lealtad al Señor. ¿Cómo podemos nosotros decir, bueno, yo amo al Señor, yo le soy fiel al Señor, pero cuando viene la dificultad, entonces nosotros lo amamos con condiciones? Y Dios no nos pide que le amemos con condiciones a Él. Bueno, Señor, yo te amo, yo te sirvo, yo soy cristiano, siempre y cuando yo no tenga ninguna prueba. No. Mire que Dios a nosotros nos ha amado sin condiciones. Si Dios no hubiera puesto condiciones para amarnos a nosotros, nosotros nunca fuéramos sido amados por el Señor. Pero el Señor nos amó, así como éramos nosotros, así como somos aún nosotros. El Señor nos amó. Y Pedro les dice en el versículo 13, antes bien, primero dice, no se extrañen como una cosa, como que les estuviera aconteciendo algo raro. El padecimiento, el sufrir, a veces injustamente, es parte de nuestra vida como cristianos. Y dice Pedro, no se extrañen, antes bien, a la medida que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Pedro les dice, en vez de extrañarse como que algo raro les está aconteciendo, más bien gócense, regocíjense. Porque ustedes de cierta manera, dice Pedro, están participando en los padecimientos de Cristo. Pedro es testigo o fue testigo de los padecimientos de Cristo. Él miró cuando a Jesús lo echaron preso y lo enjuiciaron injustamente. Él estaba ahí, lo negó, pero miró la injusticia que hicieron contra Jesús. Miró la injusticia cuando lo agarraron en el monte Getsemaní y él tuvo que sacar una espada porque lo quería defender, porque no entendía el propósito de Dios. Jesús no necesitaba que Pedro lo defendiera. Jesús sabía lo que había venido a este mundo. Y Jesús le dijo, si yo deseara que alguien me defendiera, yo pidiera a mi Padre que enviara ángeles para protegerme. Pero ¿cómo se cumpliría las Escrituras? Pedro fue testigo de los padecimientos y por eso es que Pedro les está diciendo a la iglesia, ustedes en cierta manera participan en los padecimientos de Cristo, no a la medida de Cristo, porque Él sufrió de la manera que solamente Él lo pudo soportar.
pero en cierta manera nosotros padecemos por causa del nombre de Cristo. Y Pedro no solamente era testigo de la injusticia que recibió Jesús, sino que también él había experimentado esa injusticia. En el día de Pentecostés recibieron el Espíritu Santo los que habían creído en Jesús. Pedro predicó. Después de haber predicado, hicieron una sanidad sobre un hombre que estaba paralítico y siguieron predicando el evangelio. Entonces los ancianos del pueblo, los fariseos y todos esos, vinieron y agarraron a Pedro y a Juan y los encarcelaron. Los amenazaron que no siguieran predicando en el nombre de Jesús. Pero ellos le dijeron, es necesario que obedezcamos más bien a Dios antes que a los hombres. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que le seamos leal al Señor en cualquier circunstancia que nosotros estemos. Y en el capítulo 5, porque Pedro dice, antes de sentirse extraños, más bien gócense, alégrense cuando ustedes estén padeciendo por causa del nombre del Señor, o cuando ustedes estén padeciendo sufrimiento injustamente. En Hechos capítulo 5, versículo 40 al 42, Pedro experimentó el sufrimiento por ser cristiano y se gozó de haber padecido. Dice, ellos aceptaron su consejo y después de llamar a los apóstoles, los azotaron y les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús y los soltaron. Antes de soltarlos a ellos los tenían presos, pero antes de soltarlos, les pegaron su azote. ¿A quién le gusta que le peguen? Cuando niño, ¿a quién le gustaba que le pegaran? Yo tenía una abuela que nosotros le llamamos coyunda a un cuero de vaca. Y el que se portaba mal, de los nietos, ay. A nadie le gusta, ¿verdad? Y a Pedro lo azotaron, a Pedro y a Juan, no porque ellos estaban haciendo algo malo, sino porque ellos estaban predicando a Cristo y estaban obedeciendo a Dios antes que a los hombres. Los hombres le dijeron, cierren su boca, no sigan predicando a Jesús. Pero ellos dijeron, vamos a seguir obedeciendo. Hermano, qué maravilloso es mirar las Escrituras y mirar la lealtad de estos hombres, que no estaban dispuestos solamente a sufrir. Pablo dijo, yo no estoy dispuesto solamente a ser encarcelado, estoy dispuesto hasta morir por causa de Cristo. Y Pedro se gozaba con Juan de haber padecido por causa de ser cristiano, por causa del evangelio. Entonces ahora Pedro les dice, no como alguien que no ha practicado, sino como alguien que ya lo había practicado, de haberse gozado cuando los encarcelaron, cuando los azotaron, cuando los amenazaron. Alguien que había pasado por esa experiencia y se había gozado en esos momentos, ahora le escribe a los cristianos y les dice, yo sé que ustedes están padeciendo. Pedro era consciente de la situación, pero les dice, como esto es la voluntad de Dios, tenemos que gozarnos. Tenemos que gozarnos. Y Pedro se regocijó. Dice en el versículo 41 de Hechos 5, dice, los apóstoles pues salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre, por el nombre del Señor. Y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y proclamar el evangelio de Jesús. Qué importante es y qué difícil y qué duro es para nosotros, que cuando estamos pasando por prueba, muchas veces lo que hacemos es dejar de venir a la iglesia, dejar de congregarnos, no me siento bien, ya no puedo seguir. Y ellos recién lo sacaron de haberlo encarcelado y azotado y después seguían predicando el evangelio. ¿Qué ejemplo? Pero cuando Pedro está diciendo, gócense, no significa que nosotros vamos a estar riéndonos y que no vamos a ver el sufrimiento como lo que es, como algo que nos duele. Pedro no está diciendo eso. Sería como algo raro o egoísta decir, ¿cómo querés que me ría si estoy pasando por esta enfermedad? ¿Cómo querés que me ría si estoy pasando por este problema familiar? ¿Cómo querés que me ría si estoy viendo que mi hijo ya no quiere venir a la iglesia?
o porque estoy padeciendo en mi trabajo, o porque estoy sufriendo injustamente. Me levantaron calumnias y no he hecho nada malo. Sería difícil decir, riámonos, pero es que cuando nosotros los cristianos tenemos nuestra mente y nuestro corazón en las cosas eternas, entonces podemos gozarnos en medio de la tristeza. ¿Verdad? Suena un poco raro y decir, ¿cómo es que nos podemos gozar y estar tristes a la misma vez? Sí, porque nosotros sabemos que nuestro fin no es la prueba que estamos viviendo. Sabemos que nuestro fin es la eternidad con Cristo Jesús. Bueno, y no es fin, es vivir eternamente y para siempre. Y esto, hermanos amados, los apóstoles lo entendieron muy bien. Pedro le escribe a los corintios en 2 de Corintios. Es muy importante que cuando nosotros estemos pasando por prueba, nosotros podamos pensar y recordar que nosotros no estamos destinados acá a lo eterno. Que las pruebas son temporales. Eso son las pruebas. Y tal vez usted diga, hermano, temporales, ¿cómo temporales? Yo ya llevo 5 o 10 años con esta enfermedad luchando y esto. Bueno, un día se va a terminar. Oiga lo que dice el apóstol Pedro en 2 de Corintios 4, versículos 16 y 18. Por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera, oiga lo que dice Pablo, pues esta aflicción leve, como que no pesara lo que Pablo estaba pasando. Y si ustedes leen los versículos 1, él dice, estamos moribundos, estamos siendo perseguidos, estamos siendo azotados, y nombra un sinnúmero de sufrimientos que Pablo estaba sufriendo. Y Pablo viene y dice, pues esta leve aflicción y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Cuando nosotros comparamos nuestro sufrimiento con lo que vamos a vivir con Cristo en la eternidad, entonces, hermano, la eternidad, la gloria que vamos a tener con Cristo pesa más que el sufrimiento. Y eso era así, ese era el corazón que tenía Pablo, esa era la fe que él tenía. Y dice, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. No va a ser fácil, hermanos, no va a ser fácil, no es fácil. Si Dios nos preguntara ahora mismo, mira, ¿quieres pasar por prueba? Todos diríamos, no, ¿verdad? No es fácil, yo no quiero pasar por prueba, pero la verdad es que tenemos que pasar por prueba. Tenemos que pasar por un tiempo de dificultades. Cuando Cristo regrese, y eso es lo que dice Pedro, dice, regocíjense para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Cristo va a venir y se va a terminar todo. La Biblia dice que ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, ya no habrá muerte, ya no habrá enfermedad, vamos a vivir eternamente con Cristo. Ese gozo lo podemos experimentar ahora en Cristo Jesús. Pero lo vamos a experimentar por toda la eternidad cuando pasemos con el Señor. Nosotros nos podemos gozar en medio del sufrimiento porque sabemos que el sufrimiento en el cristiano también es una bienaventuranza. Mire lo que dice el versículo 14. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Hermanos, Jesús ya les había hablado a los discípulos de la bienaventuranza. Jesús les dijo, bienaventurados los pobres de corazón, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que sufren. Ustedes pueden completar la oración, ¿verdad? Mateo capítulo 5, ¿verdad? Bienaventurados los que tienen sed y hambre de justicia,
porque ellos serán saciados, ese sí me lo sé. Pero Jesús les dijo en el versículo 10 y 12, bienaventurados también aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Hermano, yo no sé cuántos tienen herencia aquí en la tierra, yo no sé cuántos tienen en sus bancos o en sus países casas y esto y lo otro. Yo no tengo nada tal vez aquí en la tierra, pero tengo una gran herencia allá en el cielo. La Biblia dice, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos o los que van a ser perseguidos por causa de la justicia, por causa de ser cristianos, pues de ellos es el reino de los cielos. Miren, no una parte del cielo, de ellos es el reino de los cielos. Dios ha decidido que a nosotros darnos el reino suyo. Pero es necesario que padezcamos por un breve tiempo. Pero si nosotros tenemos nuestra mirada en las cosas eternas, pues vamos a estar firmes. No vamos a dejar de llorar, no vamos a dejar de sentir dolor, pero vamos a estar firmes con nuestra esperanza puesta en que cuando Cristo venga, nosotros vamos a vivir eternamente con Él. Estoy mencionando esto varias veces porque esto es lo que Pedro quiere que nosotros tengamos en mente. Mirar las cosas venideras, lo eterno, no lo que es pasajero, sino lo que es eterno y para siempre. Pedro nos dice que también somos dichosos porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Los que hemos leído el Antiguo Testamento sabemos dónde reposaba la presencia de Dios, ¿verdad? Dios mandó a Moisés a construir el arca y ahí en el arca Dios le dijo que pusieran el maná, a la vara de Aarón y las tablas de la ley. Y ahí iba a estar la presencia del Señor, en esa arca. Luego construyeron el tabernáculo y luego construyeron el templo, ahí estaba la presencia de Dios. Pero ahora, cuando Cristo vino y murió en la cruz por nosotros, todos los que hemos creído en su nombre, ahora su presencia está en nuestros corazones, en nuestro cuerpo. La Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y esto era importante, hermanos amados, para los que estaban sufriendo en ese momento. Y esto es importante para nosotros también si estamos sufriendo, que no estamos solos. El Espíritu de Dios está con nosotros. Mire, el sufrimiento no es una muestra de que Dios nos abandonó. No. Más bien, cuando padecemos injustamente, nos muestra de que el glorioso Espíritu de Dios está sobre usted y sobre mí. Creo que es el mejor momento de certeza de decir el Espíritu de Dios está sobre mí. Porque dice, leámoslo en el versículo 14, si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son. ¿Por qué dichosos? Porque el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. En los momentos de sufrimiento, en los momentos de dificultades, en los momentos de tormenta, Dios está ahí. Dios está ahí. Nos cuesta entenderlo y no se trata de sentirlo, ¿verdad? Porque muchas veces nos dejamos guiar por las emociones. Cuando estamos en pruebas decimos, yo siento que Dios no me escucha. Yo siento que Dios no está conmigo, pero es que no se trata de sentir, se trata de creer lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice que cuando padecemos, eso es una muestra de que el glorioso Espíritu de Dios está sobre nosotros. Hermano, yo no sé cuántas veces usted ha dicho, me siento solo, el Señor me ha abandonado, pero Dios no nos ha abandonado. Dios está con nosotros, Jesús lo prometió. Él dijo que era necesario que Él se fuera porque entonces enviaría el Consolador, el Espíritu de verdad. El Espíritu que el mundo no puede conocer porque no le ve, pero nosotros los hijos de Dios sí le conocemos. Él nos ha dado su Espíritu Santo. Estos cristianos necesitaban escucharlo en ese momento. Usted y yo lo necesitamos escuchar hoy, mañana. Recordarnos, el Señor está conmigo. El Señor es fiel. El Señor me ha ayudado por todo este proceso y no me va a abandonar. Porque Jesús dijo, el Espíritu
Él dijo en Mateo capítulo 28, he aquí yo estaré con vosotros, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Mire, cuando vienen las calamidades, cuando vienen las dificultades, la persona que no conoce a Cristo, ¿sabe qué hace? Blasfema el nombre de Dios. Habla en contra de Dios. ¿Cómo es que existe un Dios? Las personas que no conocen a Cristo. Pero nosotros los creyentes que hemos conocido la verdad, cuando pasamos por sufrimiento, nuestra respuesta y nuestra actitud hacia Dios es glorificarlo. Darle la gloria a Él. Reconocer que Él es soberano. Y eso lo vamos a ver en los versículos que vienen. Pero antes de ver eso, Pedro nos advierte algo importante en el versículo 15. Pedro nos dice que de ninguna manera sufra alguien de ustedes como asesino o ladrón o malhechor o por entrometido. Hasta ahí no queda lo que nosotros sabemos que no tenemos que practicar. Pedro dice que ninguno sufra como malhechor, como ladrón o por entrometido. Hermanos, tenemos que entender cuándo sufrimos, cuando es la voluntad de Dios, y cuándo sufrimos por nuestras malas decisiones también. Por eso es que Pedro les dice, es mejor que padezcan como cristianos antes que padezcan como malhechor, o como ladrón o entrometido. Padecer injustamente como cristianos trae gloria a Dios. Aunque no lo entendamos, cuando nosotros padecemos, trae la gloria al Señor. Pero si alguien no ha cambiado su manera de vivir y todavía vive bajo los placeres de este mundo, en vez de traerle gloria a Dios, si nos hacemos llamar cristianos y queremos caminar a como nosotros queremos, a los deseos nuestros, a los deseos carnales, y entonces hacemos cualquier cosa, esto no trae gloria a Dios. Esto más bien, el cristianismo, se habla mal del cristianismo, porque dicen muchas personas, mira, se llama cristiano y es ladrón o malhechor, dice Pedro. Pero si nosotros padecemos por causa de Cristo, no nos avergoncemos. Ellos, los cristianos de esta época, habían perdido sus casas, eran insultados, se burlaban de ellos, pero Pedro les dice, no se avergüencen, en el versículo 16. Pero si alguien sufre como cristiano, no se avergüence, sino como tal, como cristiano, glorifiquemos a Dios. Hermano, glorificar a Dios, usted y yo lo podemos hacer con nuestros labios, pero también lo podemos hacer con nuestra integridad. ¿Sabe que Job, cuando sufrió, tenía todo, ese hombre tenía todo, amaba a Dios, pero cuando sufrió, él no perdió su integridad. Él no reprochó el mal que le estaba pasando en contra de Dios. Más bien la mujer le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Pero la Biblia dice que Job guardó su integridad. Así también nosotros glorificamos a Dios cuando permanecemos en integridad. El tiempo de nuestro sufrimiento, dice la Escritura, que es momentáneo. Es leve y momentáneo. Pronto va a pasar. Y dice Pedro en el versículo 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros, primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio? Es una doctrina cristiana lo que nosotros creemos que va a haber un juicio. Las Escrituras nos hablan de que va a haber un juicio. Y Pedro nos dice que por este tiempo, ahorita, nosotros los cristianos que estamos padeciendo, es como el inicio de un juicio. No se trata de un juicio de que nosotros estamos pagando por nuestros pecados. No, porque Cristo ya murió y pagó por nuestros pecados. Así que no se trata de que nosotros sufrimos y pasamos por el juicio de Dios por causa de nuestros pecados, no. Ya Pedro nos había dicho que el sufrimiento y la prueba que estamos pasando es con el propósito de ser probados. Y Pedro dice, pero si el juicio comienza por la casa de Dios, que es la iglesia, que de cierta manera tenemos que sufrir,
Entonces, ¿a dónde va a terminar el impío y el pecador? Si nosotros estamos sufriendo hoy, ¿qué le va a suceder a los que no creen en la palabra del Señor? Es importante, hermano, de que nosotros ahora entendemos que ahora es un tiempo de sufrimiento para nosotros los cristianos. El fuego que soportamos ahora a nosotros nos purifica, nos ayuda, nos enseña a confiar en el Señor. El fuego que los impíos van a soportar será el castigo de Dios por toda la eternidad. Y dice Pedro, si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador? A Jesús se le acercaron y le hicieron la pregunta, ¿son muchos los que van a ser salvos? Le hicieron la pregunta. Yo le haría la misma pregunta al Señor, si yo hubiese estado ahí. Y Jesús les dijo, procuren, esfuércense por entrar por la puerta estrecha, porque muchos lo intentarán y no podrán. No significa, hermanos amados, que la salvación la vamos a ganar, ¿verdad? No significa que nosotros vamos a merecernos la salvación. Todo es un regalo gratuito de Jesucristo. Sin embargo, nuestra salvación es difícil en el sentido del costo del discipulado que Jesús ya les había mencionado a los discípulos al seguirlo a Él. Pablo lo entendió. En Hechos capítulo 14, Pablo lo apedrearon, lo creyeron muerto y lo sacaron de la ciudad. Muerto prácticamente, dice que lo creyeron muerto. Pero después de haberse levantado, se sacudió y entró en la ciudad nuevamente a predicar y a alentar a los hermanos. Y Pablo les dice estas palabras. En el versículo, Hechos capítulo 14 del 19 al 22, pero voy a leer el 22, dice, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveren en la fe, diciendo, oiga lo que dice Pablo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Después que lo habían apedreado por predicar el evangelio. Lo consideraron muerto y se levantó y comienza a fortalecer los ánimos de los hermanos de la iglesia y les dice, hermanos, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y es lo que Pedro está diciendo. Si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Y el versículo 19 dice, así que los que sufren, los que sufren conforme la voluntad de Dios, encomienden su alma al fiel Creador, haciendo el bien. Así que si sufrimos conforme la voluntad de Dios, cuando dice Pedro, conforme la voluntad de Dios, entendemos de que Dios es soberano y que el sufrimiento que nosotros estemos pasando, el sufrimiento que estaban pasando los cristianos en esta época, era conforme a la voluntad de Dios. Dios es soberano, iglesia. Hay un hermano con el que platico bastante y siempre me menciona el versículo bíblico de Romanos 12:2. Dice, la voluntad de Dios es perfecta y agradable. Si padecemos por causa de la voluntad de Dios, no significa que Dios está fuera de control. Conocemos que la voluntad de Dios es perfecta, es buena, es agradable. Aunque el sufrimiento es difícil y no nos guste, Dios en su voluntad, en su perfección, Dios sabe que es bueno para nosotros. Es una manera en la que el Señor purifica nuestras vidas, es una manera en la que nuestra fe es probada y es fortalecida también nuestra fe. Jesús le ora en el Getsemaní al Padre,
antes de ser entregado, y le dice, Padre, si es posible que yo no pase por esta tribulación, por este sufrimiento, pidiéndole, si es posible, no lo permita, pero Jesús le dijo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Iglesia, nosotros no hacemos las cosas bien. Nuestra voluntad no es perfecta, nuestra voluntad no es agradable. La voluntad del Padre sí es perfecta, es agradable. Y sabemos que Dios es infinitamente bueno. Sabemos que Dios, siendo soberano, tiene control de todas las cosas, aún tiene el control de nuestras pruebas, de nuestro sufrimiento. Y dice Pedro, encomendar nuestra alma. ¿Qué significa cuando Pedro dice, encomienden su alma? Miren, nosotros somos seres humanos y somos personas inseguras. Yo no sé cuántos de los que están aquí no confían en cualquier persona o en cualquier cosa. Somos inseguros, no ponemos nuestra confianza en nadie así por así. Pero Pedro les está diciendo a los cristianos y nos dice hoy a nosotros la palabra del Señor. Encomienden su alma al fiel Creador. Significa encomendarnos a Dios, significa confiar en su plan y cuidado a pesar de nuestras circunstancias. Eso es encomendarnos a Dios. Confiar en el plan de Dios, en el cuidado que Él tiene con nosotros, porque Dios cuida de nosotros. Dios cuida de nosotros, a pesar de cualquier circunstancia que estemos pasando. Como lo dijo Jesús en la cruz. Antes de morir le clamó al Padre y le dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dios es fiel. Dios sigue siendo fiel. Dios será fiel por siempre porque Él no puede negarse a sí mismo. Él está con nosotros, nos ha dado su espíritu para guiarnos en este camino. Para darnos la fuerza que nosotros no tenemos, porque no tenemos fuerza. Pero Él está con nosotros. Cuando vino el joven rico y quería seguir a Jesús, y Jesús le dijo, bueno, ve y vende todas tus cosas y ahora sígueme. Se fue. Y cuando Pedro y los discípulos miraron eso, le preguntaron a Jesús y le dijeron, Señor, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Y Jesús le dijo, lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Miren, soportar las pruebas humanamente es difícil, no se puede. No se puede, humanamente, pero para Dios sí es posible. En su humanidad Jesús necesitaba la fuerza del Padre y el Padre se la dio. Escuchó su oración. Nosotros oramos al Señor, confiamos en Él. Y a pesar de que tal vez nuestra perspectiva de que Dios nos responda a como nosotros queremos no sean las que Dios está en su plan, la voluntad de Dios es mejor que la nuestra. Eso no significa que nosotros no le vamos a pedir a Dios, le vamos a pedir, pero le vamos a decir, Señor, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Estamos pasando por una tribulación, por una enfermedad, por una prueba. Señor, ayúdame a pasar por esta prueba. O quítame, sáname. Le podemos orar al Señor, pero le debemos de decir, Señor, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en medio de esta enfermedad, en medio de esta aflicción, glorifícate. ¿Qué es lo que Pedro quería? Que la iglesia glorificara a Dios en medio de la enfermedad. Iglesia, le invito en esta mañana a que si usted está pasando por una dificultad, o va a pasar, o vamos a pasar, pongamos nuestra mirada en Cristo Jesús. Entendamos de que Dios tiene todo, hermanos, todo bajo control. Él tiene todo bajo control. Te invito a confiar en la voluntad de Dios y a permanecer firme, porque eso es lo que Dios quiere, que confiemos y permanezcamos firmes en medio de las tribulaciones, a ver las tribulaciones como lo que son, para probarnos, purificarnos y para que el nombre de Dios sea glorificado. Amén. Voy a invitarle que se ponga sobre sus pies, vamos a orar. Padre, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor por permitirnos escuchar tu palabra, Señor. Sabemos que no es fácil, Señor, los sufrimientos
que estamos pasando, los sufrimientos que cada uno de mis hermanos están pasando. Señor, pero tú estás con nosotros. Ayúdanos a ser fieles, a permanecer firmes. Ayúdanos a tener valentía, Señor. Y así como estos hermanos que estaban sufriendo, siendo perseguidos por causa de tu nombre, y ellos permanecieron firmes, fieles, Señor, y estuvieron dispuestos no solamente a ser perseguidos o encarcelados, sino también a morir por causa de tu nombre. Ayúdanos a nosotros, Señor, a ser fieles. Danos la fuerza que necesitamos, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Aunque paso el tiempo, sé que tu promesa cumplirá. Nada en ti se perderá. Esta es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirá. Nada en ti se perderá. Esta es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Y yo solo sé
que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Y yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Y yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Y yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Amén. Qué lindo es saber que el que permite que pasemos por las pruebas es el mismo que nos da su Espíritu Santo para poder sobrepasar las pruebas. Podemos salir de aquí confiado que Dios cuida de ti. Amén. Y qué lindo escuchar las palabras de Pedro que hace 2000 años atrás eran tan importantes, pero hoy para nosotros parece que son tan importantes también. Les quiero dar unos breves anuncios antes de ser despedidos. Si desean tomar sus asientos lo pueden hacer. En unos minutos este templo se va a transformar porque comenzamos VBS mañana. Y los que han estado con nosotros antes saben que Julio y Ceci, todo el equipo que en verdad han estado aquí todos los días de esta semana, han estado decorando el tercer piso, el basement y después cerramos estas puertas y esto acá arriba se transforma también para tener una de las mejores semanas del año. Para los niños de edades 2 a 12 tenemos el VBS que comienza mañana a las 7 p.m. Pero la música comienza a las 7 p.m. Eso quiere decir que ustedes deben llegar unos minutos antes para poder hacer registro, que le den su name tag, los pongan en los grupos acomodados, porque a las 7 en punto comenzamos. Sin ti o contigo, pero queremos comenzar contigo, ¿ok? Lleguen a tiempo mañana a las 7 de la tarde comenzamos, lleguen unos minutos temprano. Y si no has registrado a tus muchachos todavía, vete afuera y dile, mira, el pastor Edwin me dijo que todavía hay tiempo. Yo me meto en el lío después resolviendo qué hacemos. Pero vayan afuera, pueden registrar, o también yo creo que están dando las camisas, que las pueden colectar si tú las compraste de antemano, ahí tienen las camisas.
Y después tenemos el retiro de caballeros. El retiro de caballeros es julio 24 al 26. Tenemos el lema pelea la buena batalla. Es un fin de semana donde podemos ir los hombres hacia la finca de nuestro hermano Víctor Abraham, donde tenemos tiempo de compartir juntos, estudiar la palabra juntos, tener un compañerismo, hacer diferentes torneos, pero lo más importante es crecer como hombres en la palabra de Dios. Y les queremos exhortar que se registren. El hermano Fernando Orozco va a estar atrás. Yo voy a estar afuera también, que nos pueden buscar a nosotros para registrarse, porque ya se nos está llegando. Ya en unas 2 o 3 semanas es el retiro de caballeros y no queremos que tú vayas a faltar este año. Y después, por último, tenemos nuestro retiro familiar. Nuestro retiro familiar es el 21 al 23 de agosto. Tenemos al pastor Eric Michelén con nosotros. Va a ser un tiempo glorioso compartir allá en las montañas de Pocono Mountains. Mira, yo sé que lo llamamos retiro familiar, pero quizás tú estás aquí y dices, bueno, yo no tengo una familia, estoy solo. Estás invitado. Porque cuando te unes al cuerpo de Cristo, eres parte de nuestra familia de fe. Este evento es para ti también. Nosotros tenemos cabañas para hombres solteros y cabañas para mujeres solteras. Estás invitado a venir. Afuera también tenemos la mesa donde te puedes registrar. Pero le dejamos saber que ya para agosto 2 tenemos que dejar todo pago. Tienen que ir pagando, saldando el invoice que ustedes tienen para nosotros poder mandar todo ese dinero hacia el lugar de campamento. Nosotros les exhortamos, si no han ido antes, este sería el mejor año para que ustedes puedan ir y compartir con nosotros. Tenemos torneo de voleibol, compañerismo y lo pasamos súper bien. Amén. Les invitamos que después que oremos podemos salir afuera, están las mesas de registración, les invitamos a un cafecito con este café, con este calor, a tomarse café, pero así lo hacemos, ¿verdad? Para que nos podamos refrescar un poco con el café. Pero vamos a ponernos de pies para orar y ser despedidos. Y le invito o le pido a ustedes que también estén orando por el suegro mío, el papá de Alice. Él estaba en el hospital la semana pasada, le encontraron un tumor aquí en el tráquea. Y en estas semanas pues le van a dar las opciones. Sabemos que es un tipo de cáncer. Y pues estamos orando para que Dios pues lo pueda sanar si es su voluntad, pero que también le dé la fortaleza para seguir caminando hacia adelante. Estén orando por el suegro mío y por Alice, que como hija mayor ella carga un peso especial, como muchos de ustedes saben. A la salida están nuestras canastas de diezmo y ofrendas. Les invitamos que puedan diezmar como acto de adoración. Lo pueden hacer aquí o lo pueden hacer online yendo a nuestra página web. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este día glorioso donde hemos podido cantar, hemos podido escuchar el consejo de tu palabra. Y te pido, Señor, que cuando salgamos de aquí y enfrentemos diferentes dificultades, Padre, que podamos saber que tu Espíritu Santo reposa sobre nosotros y que no estamos solos. Padre, ayúdanos a enfrentar todas las situaciones en nuestra vida, haciéndonos las preguntas, Padre, ¿cómo es que esto me va a hacer más conforme a la imagen de Cristo Jesús? Padre, te pido por el suegro mío, por Arwin en la Florida, Señor, que tú estés con él, con su esposa, con todos mis cuñados, Señor, que tú le des la fuerza, Señor, para poder apoyar a su padre, que estés con Alice dándole sabiduría, Señor, para poder ayudar también a su padre desde la distancia. Padre, te pido que bendigas estos diezmos y ofrendas que vamos a depositar al final, que sabemos que eso también es un acto de adoración. En el nombre de Cristo oramos. Amén y amén. Iglesia, nos vemos la semana que viene.